Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis hermanas? Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis hermanas de Macedonia y también todas nuestras amigas y hermanas que se conectan cada jueves a la transmisión que tratamos de hacer para compartir nuestros estudios, las reflexiones que el Señor nos está dando a través de su palabra y a través también de el libro de Elizabeth George, Una mujer conforme al corazón de Dios. Si me avisan, están conectándose mis amigas, mis hermanas, y que se está escuchando bien, puedo seguir en la transmisión. A ver, a ver si ya hay algunas que están por aquí avisándome que están conectadas. Les agradecería. Ok, entonces, como les decía, estamos aprendiendo muchas lecciones para nuestra vida en este libro maravilloso de Elizabeth George. Como les digo, recomendado 100%. Y ya estamos en el capítulo 9, llamado Un corazón que valora ser madre. Maravilloso, maravilloso el tópico. Y estamos compartiendo, como digo, eh, para las que se están uniendo a esta transmisión, estas reflexiones que el Señor nos sigue dando en su palabra. eh, Precioso, precioso lo que esta escritora ha puesto ahí en este libro para que nosotras podamos también combinarlo con, obviamente, lo más importante, la reflexión de la palabra de Dios y que es la que va haciendo su obra en nuestra vida, ¿no? Iniciando este mes de diciembre, empecé a leer un capítulo del libro de Proverbios por día, algo que había hecho en algunos otros momentos, pero este mes me propuse y dije, vamos a hacerlo justo antes de ir a la cama, a descansar y antes de que ya estés bien cansada, lista para dormir, eh, poder leer estos versículos de Proverbios. Realmente es un libro maravilloso, obviamente, lleno de muchos consejos prácticos para la vida, para la conducta, para el proceder como hija de Dios. Así que me propuse ir a la cama y llevar a mi mente estas reflexiones de la palabra de Dios antes de dormir. Así que fue un buen desafío, ha sido muy lindo hacerlo y luego en la mañana despertar con esta sensación de haber estado meditando los consejos de la palabra de Dios. Y voy a cortar un poquito. Estoy en la transmisión, mi querida Laurita. ¿Querías escuchar el estudio? Ok, entonces, como les decía, pensando en iniciar en diciembre este mes leyendo estos proverbios por la noche, algo que les dejo totalmente también ese consejo, ese desafío de hacerlo y no te va a tomar mucho tiempo porque la verdad es que la lectura de un capítulo te va a tomar 3 minutos, 4 minutos, tal vez 5. Si quieres leerlo un poquito más pausado, son 5 minutos y te animo a que hagas también eso por las noches. También hay otro libro que también escribió Elizabeth George y que se llama Proverbios para el corazón de una mujer, precioso. También estas son las reflexiones que ella ha hecho por muchos años. Ella estuvo haciendo sus lecturas de Proverbios por día. Como siempre hemos escuchado, hay 31 proverbios para 31 días del mes, entonces súper fácil recordar qué proverbios te toca leer en este día. Así que ella nos anima a tener este desafío también maravilloso. Como les digo, no les va a tomar mucho tiempo. Eh,
Si realmente queremos ser como lo que estamos proponiéndonos, ser como una mujer conforme al corazón de Dios, nosotras hemos ido adquiriendo ese conocimiento y esa convicción de que tenemos que ser mujeres saturadas de la palabra de Dios. Entonces, nunca va a ser suficiente todo lo que podamos estar agregando a ese conocimiento bendito de quién es la persona de nuestro Dios y su carácter y todo lo que Él ha dejado escrito para que nosotras disfrutemos y podamos aprovechar. Entonces, esta semana, mientras que, y justamente hoy día pensaba, cuando pasamos ahí nuestras lecturas por hechos, ¿no? En el capítulo 21, tan interesante, ¿no? Porque 20, perdón, quiero decir, eh, dice cuando el apóstol Pablo visita Troas y dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Así que te puedes imaginar ese momento, horas escuchando el discurso, el mensaje que tenía el apóstol Pablo de parte de Dios para transmitirle a esos hermanos ahí en Troas. Y me encanta leer que no les importó que el discurso se alargara, tan diferente a lo que es hoy día, ¿no? Estamos como acostumbrados tal vez a que el pastor no se pase de los 40 minutos, de los 50 minutos, si se pasa ya estamos mirando el reloj y tal vez poniéndonos de mal humor pensando en las cosas que teníamos que hacer después. Y qué triste, ¿no? Pero pensando y volviendo a Troas, a ese momento donde habían muchos que habían encendido sus lámparas porque querían seguir escuchando las enseñanzas del apóstol Pablo, hay un joven que se había subido a una ventana, porque como leemos en el relato, muchas personas ahí tal vez quería mirar al apóstol y se subió a una ventana, pero cargados sus ojos de sueño, dice la escritura, él cayó desde el tercer piso y se murió. Pero antes de seguir con el asombroso milagro que viene ahí, ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 20, maravilloso lo que Dios hizo, como siempre, Él hace las cosas, Dios hace las cosas y las situaciones dolorosas, graves que podemos vivir tal vez, todas tienen un propósito y ese es que le glorifiquemos. Entonces, pero volviendo a pensar en ese joven que a pesar de su cansancio, dice la escritura que él seguía ahí, en ese lugar. No sabemos si estaba allí obedeciendo a sus papás eh, o era su decisión personal. La Biblia no hace ninguna referencia de cuál haya sido su actitud. Pero como mamá, yo pensaba y digo, agradezco al Señor de todo corazón cada día que veo a mis hijos allí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, como bien escribió el apóstol Juan también en la tercera carta, cuando dijo él que no tengo mayor gozo que este saber que mis hijos andan en la verdad, que mis hijos andan en la verdad. Y si tú tienes hijos, ese debe ser tu principal gozo. Ver que tus hijos se congregan, se involucran en el servicio al Señor, con todas sus imperfecciones. Dale gracias al Señor porque están allí, escuchando de Dios, con sus propias luchas, como las luchas que tenemos tú y yo, pero que el anhelo sea andar en la verdad, andar en la verdad. Y la única que les puede dar la guía para sus vidas espirituales, esa es la verdad, la palabra de Dios, es la que va a trascender
para ellos hasta en la eternidad, ¿no? Entonces, como les digo, personalmente, al ser una mamá de 2 adultos jóvenes, y para mí niños todavía, pero son adultos, y también tengo un adolescente que todavía están en casas. He tenido que aprender y de verdad que les digo de todo corazón, es algo que no he aprendido totalmente. Sigo aprendiendo cada día, que no puedo esperar perfección en este lado de la eternidad. Todo tiene su tiempo. Necesitamos recordar las mamás. Todo tiene su tiempo y Dios trabaja en la vida de cada uno de nuestros hijos, de diferentes maneras, usando diferentes personas, diferentes situaciones. Por eso es tan importante orar por nuestros hijos y orar por los amigos que le rodean, las amistades, los compañeros de trabajo, de estudios, todo el ambiente que a ellos les rodea. Es tan importante. También, como les digo, por eso como mamá, la segunda tarea más importante aquí en la tierra, mientras el Señor no nos llame a su bendita presencia, es amar a nuestros hijos. La primera la vimos la semana pasada, que es, ¿te acuerdas? Ahí en Tito capítulo 2, versículo 3 y 4, cuando manda a las ancianas o a las mujeres mayores a que deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, y hablamos de eso la semana pasada. Hoy vamos a tratar de abarcar esa segunda parte, el segundo rol más importante, lo que el Señor quiere que nosotras hagamos mejor aquí en la tierra, antes de que cualquier cosa, es que amemos a nuestros hijos. ¿Cómo? Como Él quiere que le amemos, no a nuestra manera. Y vimos también la semana pasada la manera como Dios quiere que amemos. Entonces, ¿cómo cumplimos esta gran comisión? Porque sí, es una gran comisión. La maternidad es un llamado al ministerio. Así tenemos que verlo. Es un llamado a servir al Señor, criar niños, niñas, que van a ser jóvenes, futuros hijos o hijas de Dios. Imagínate, no sabes, aquellos niños que abracen la fe desde pequeñitos o en su adolescencia, tomen su decisión personal por el Señor y tal vez decidan servirlo tiempo completo o en la profesión que ellos escojan. Ser niños, hijos, jóvenes devotos de Dios, futuros padres que guíen a sus familias en la fe. Entonces, es un gran ministerio y es, como les decía al principio, responder a esa comisión, a ese llamado que Dios nos ha dado, partiendo en casa, ¿no? ¿Cómo respondemos a este divino llamado? Y la escritora de este libro, que vuelvo a mencionarlo, para la que llegó recién a esta transmisión, totalmente recomendado, Una mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George. Ella nos va a mencionar 4 verdades que van a mostrar si realmente tenemos un corazón apasionado por la maternidad. La maternidad al estilo de Dios, la bíblica, la que encontramos en la palabra de Dios, donde nosotros podemos extraer y desear otra vez ese corazón conforme al corazón de Dios. Pero si ser madre es otro don de Dios que no merecemos, ¿verdad? Porque los regalos del Señor no los merecemos, sin lugar a dudas. Una vez más tenemos que mencionar la verdad de que si tú no eres una mamá biológica hoy, porque no sabemos lo que el Señor puede hacer, Él es todopoderoso, nada hay imposible para Él. Si tú no eres una mamá biológica, todavía tienes que responder a ese llamado.
de la maternidad espiritual. Siempre, siempre hay hijos espirituales que necesitan una mamá espiritual. Hace poco leí la biografía de una muchacha que me hizo llorar cada vez que medito en los detalles de su biografía, y de hecho hay un libro que tienen que adquirir, la que quiera buscarlo, al ratito les doy el nombre. Pero esta muchacha, Lillian Trasher, también conocida como la Madre del Nilo, ¿sí? Ella nació en la Florida, el estado aquí de Estados Unidos, la Florida, en Jacksonville, el 27 de septiembre de 1887. Esta mujer, que creció luego en North Carolina, en Georgia, tenía 17 años cuando tomó un tren para dirigirse a una ciudad en donde ella dejaría unos escritos con la intención de encontrar un trabajo, un periódico donde la pudieran recibir para un trabajo. Se subió a un tren, 17 años. En ese tren conoció a la señorita Mattie Perry, ¿ok?, quien, sosteniendo una Biblia en sus faldas, fue su compañera de asiento. Sin saberlo Lillian, ese viaje cambiaría su vida. Después de algunas conversaciones muy interesantes, la pregunta que empezó a acelerar su corazón compasivo, que Dios estaba obrando, fue: ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? A lo que la señorita Mattie le contestó: bueno, la última vez que hice la cuenta fueron más de 100. Lillian, la muchacha, quedó muy impresionada de las historias que esta mujer mayor, la señorita Mattie, le comenzó a contar de cómo Dios les suplía sus diferentes necesidades y todas estas aventuras que ella vivía teniendo ella un orfanato ahí en North Carolina. Nada era una casualidad. Fueron las últimas palabras de esta mujer antes de bajarse. Le dijo: Dios te puso como mi compañera de viaje y Él no hace nada sin un propósito. Así que si cambias de opinión en el trayecto o en lo que vas a hacer ahora, en este plan que tienes de buscar un trabajo en un periódico, dice: te espero para que seas mi asistente en el orfanato. Necesito una y te ofrezco que en tus tiempos libres puedes estudiar la Biblia. Ese era el sueldo que ella le pagaría. Imagínate. La muchacha cuenta en su autobiografía que ella no se rió por educación, pero como jovencita ella lo encontró muy atrevido y imprudente, así que no, por supuesto que no accedería. Lo único que ella quería era tener este trabajo. Así que, y puedes leer esta historia, yo te voy a dar el nombre, se llama Valentía en el Nilo, de Janet y de Jeff Bench. Valentía en el Nilo. Tal vez lo tenemos en la biblioteca, Aldita, no sé si lo tendremos, pero de la iglesia, pero seguramente escuché una narración y seguramente hay muchos detalles que quisieras leerlo con tus propios ojos. Así que me voy a saltar muchos de estos detalles porque tengo que avanzar en este tiempo aquí en la transmisión. No hay mucho momento para ir por los detalles. Entre los años que vivió en el orfanato de North Carolina, que finalmente tomó la decisión de ir a ayudar a esta señorita, era una mujer soltera,
eh, asistió a cientos de niños huérfanos en North Carolina. Y habían pasado unos años cuando la joven Liliana estaba comprometida ya para casarse con un joven predicador muy prestigioso de la época. Todo estaba listo para la boda, pero algo había en su corazón. ¿Puedes imaginar? Lista para casarte, una jovencita, y algo está inquietando tu corazón. No la dejaba tranquila. Ella había sentido un fuerte llamado para servir al Señor como misionera fuera de Estados Unidos. Así que le compartió eso a su novio. Su novio no era la misma meta que tenía. Y 10 días antes de la boda, del matrimonio, ellos decidieron romper con el compromiso. En 1910, y con $100 en su bolsillo, ella se embarcó y navegó rumbo al África, llegando a Siut, a 340 kilómetros del Cairo, capital de Egipto. Pasando un tiempo, se unió a una organización misionera que la ayudó en su adaptación al país. Aprendió el idioma y un día buscaron a alguien que pudiera asistir a una mujer moribunda. Liliana, por supuesto, acudió rápidamente a socorrer a esta mujer. La mujer tenía en sus brazos un bebé que agonizaba y le pidió que por favor se hiciera cargo del bebé. Cuando ella tomó al niño, tenía un fuerte mal olor. Su ropa estaba pegada a su cuerpo por las heces. A causa de la desnutrición, el bebé lloraba mucho. La señora, hasta todo esto, murió, la mamá del bebé, así que Lilian se llevó el bebé. Y como el bebé lloraba mucho porque estaba desnutrido, le pidieron ahí en la organización misionera donde ella estaba alojándose que buscara otro lugar donde hospedarse. Era muy difícil para todos ahí dormir. Así que con muy pocos recursos ella emprendió esta aventura. Buscó un lugar, muebles, provisiones y poco a poco empezó a recibir a niños abandonados. De diferentes razones, encontraba niñas a punto de ser arrojadas al río Nilo por el hecho de ser niñas. Encontraba niños con lepra y muchas otras enfermedades para la época incurables. A fines de 1918, el orfanato había crecido con más de 50 niños y ella recibía también a las viudas, mujeres que habían sido viudas y que querían apoyar esta causa. Así que todas se involucraban en los cuidados de estos niños huérfanos. Por supuesto, les daban una enseñanza cristiana. Imagínate qué tremendo ministerio. 1919, ya después de la Primera Guerra Mundial y a causa de los conflictos civiles, ella tuvo que volver a los Estados Unidos, pero otra vez, el Señor no hace nada sin un propósito. Ella aprovechó esta visita a su país, porque en cuanto pudo volvió a Egipto para buscar el apoyo espiritual y financiero, lo que le permitió abrir este hogar a más personas, a más niños, a más, incluso dice que la historia que recibía a ciegos. Y cuando hubo incluso una revuelta después de la Primera Guerra Mundial, había muchos conflictos civiles. En uno de estos, ellos tenían un lugar donde ellos se dirigían para refugiarse, si venían porque la buscaban pensando que era una mujer inglesa,
Eh, entonces ellos se refugiarían en un horno de ladrillo. No sé si ustedes conocen esos hornos grandes donde se fabrican ladrillos. Ahí se esconderían todos los niños y para esquivar a los soldados, a los que estaban persiguiendo a las personas, ¿no? En ese tiempo. Cuando ocurrió esto en una ocasión, dice la historia bella, que ella estaba refugiada con sus niños, hizo la cuenta y de pronto se da cuenta que dos le faltan, dos de ellos le faltan. Se preparó para salir, una de las niñas más grandes le dice, mamá, Lilian, por favor no te vayas, no sabemos qué haríamos si a ti te pasa algo. Ella les dijo, si a mí me pasa algo, ustedes sabrán, Dios les va a cuidar siempre. Pero yo, dijo ella, no puedo dejar a dos de mis hijos por ahí. Así que salió arriesgando su vida y buscó a sus dos niños que los encontró en un lugar escondidos, muy asustados. Los puso uno en su cadera, el otro en su otra cadera y salió corriendo al refugio. Maravilloso, su corazón compasivo. Una mamá de niños espirituales. Cuando ella falleció el 17 de diciembre de 1961 en Asyut, Egipto, el orfanato donde ella había fundado había aumentado y recibido a más de 1.200 niños. La madre del Nilo, como la conocían, mamá Lilian, yace enterrada en el cementerio de ese orfanato, allí en Egipto. Y de acuerdo con la ley egipcia, ella fue enterrada el mismo día de su muerte. Y el orfanato sigue en función hoy día gracias a la ayuda de muchas otras entidades presbiterianas y cristianas. Hermosa historia, ¿no? ¿Qué les parece? Como les digo, hay muchos más detalles que no puedo compartirlos todos, pero yo vibraba escuchando esta historia, leyendo en diferentes biografías, hay mucho para poder encontrar en la internet. Pero tener un corazón que valora la maternidad es una obra de Dios. Dios nos hizo mujeres dadoras de vida, biológica o no. Dios quiere que tú reproduzcas en otros tu fe. Y como Proverbios, les decía al principio, tiene muchos consejos que puedes ir adquiriendo, subrayando en una manera especial, con un color especial, hablando de la maternidad. Hay uno, Proverbios capítulo 1, verso 8, que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Estos proverbios, y que después más o menos en el capítulo 6, en el verso 20, da más o menos la misma idea, dice el 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Nos desafían grandemente, como les digo, tenemos que enseñar, tenemos que ser mujeres transmisoras de esta enseñanza de la palabra de Dios. Santa enseñanza, ¿verdad? ¿Y cómo podemos enseñar algo que no tenemos, que no hemos estudiado? ¿Cómo podemos dar a otros algo que no tenemos como valioso para nosotras mismas en primer lugar? Bueno, como les decía, hay 4 características que nos van a demostrar o vamos a darnos cuenta si realmente nosotras tenemos esta pasión por transmitir el mensaje del Señor a la próxima generación. La primera es que tenemos que tener una pasión por enseñar la palabra de Dios a los hijos. Una pasión por enseñar la palabra de Dios a los hijos.
Como vuelvo a leer el texto que dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Si bien el consejo aquí es al hijo, nos da a nosotras esta advertencia de una dirección que deberíamos dar a nuestro hijo o una enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dirección? Número uno, la primera dirección o enseñanza que tenemos que transmitir a nuestros hijos, la salvación, por supuesto, la salvación. Si me acompañan, por favor, todas ahí en el libro de Romanos, que hace poquito también terminamos de leer nuestra lectura de la Biblia anual, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo pueden los niños que están a nuestro cargo recibir la salvación si no hay alguien que les diga? Como dicen los textos más abajo, ¿no? ¿Cómo van a escuchar si no hay quienes les transmitan la palabra de Dios? Entonces, nosotras somos las encargadas de transmitir esta salvación. Otro texto más, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y si estuviéramos en la iglesia, mis hermanas me podrían ayudar con las lecturas de estos textos, pero otra vez tuvimos un día de nieve complicado para manejar y tuvimos que hacer la transmisión. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerden que aquí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, precioso testimonio también que tiene el joven Timoteo, luego pastor, porque él había sido instruido por su madre y por su abuela. Aquí también recuerda el apóstol, tú fuiste instruido desde la niñez. Entonces, maravilloso poder dar esa capacitación a nuestros hijos para que un día ellos también sean calificados para ser obreros del Señor. Imagínense, qué privilegio más maravilloso. En segundo lugar, otra cosa que tenemos que nosotros transmitir, aparte de la salvación, tan importante y tan trascendental para su vida eterna, porque además, imagínense ellos, los niños, como chiquitos, desde pequeñitos, siendo instruidos como estas esponjitas que reciben la instrucción maravillosa del Evangelio. Ellos pueden tomar sus decisiones, ¿no? Y abrazar la fe, como les decía. Ellos también pueden ir aprendiendo lo que significa cumplir con el propósito por el cual ellos están en esta tierra, ¿no? Todos nosotros, todos somos hijos con un propósito. Dios nos ha puesto en esta tierra con un propósito específico y ese propósito es darle gloria a Él. Para gloria mía los he hecho, dice Isaías 55, ¿recuerdan? Capítulo 55, verso 11, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí?, mientras que vamos reflexionando en todos estos desafíos, ¿cómo podemos enseñar nosotras la pasión por las escrituras si no tenemos esa pasión personal por las escrituras? Bueno, entonces tienes que estar teniendo estos desafíos y poner en práctica estos hábitos que hemos invitado vez tras vez, de leer las escrituras, de memorizar las escrituras, de poder hacer estudios bíblicos, no solamente leer la palabra, sino que profundizar en ella,
buscar comentarios bíblicos donde tú puedas investigar y saber el trasfondo, por qué se dijeron estas cosas de la manera que se dijeron y extraer más de este torrente tan sabio que tiene la palabra de Dios. Entonces, no solamente para nosotras, sino que transmitirlas. Nuestros hijos van a observar y más que nuestras palabras también ellos van a seguir el ejemplo de mamá que saben que es una lectora de la palabra. Entonces, número uno, teniendo una pasión por enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, teniendo una pasión por enseñar la sabiduría que viene en la palabra de Dios. Entonces, también como mamás, y nos hace ir el estudio a Proverbios capítulo 31, también lo hemos visto en otras oportunidades, cómo se inicia este capítulo 31, tan conocido como a partir del verso 10 en adelante, como estos proverbios de la mujer que describen la mujer virtuosa, pero los primeros versículos podemos leer ahí, capítulo 31 de Proverbios, las palabras del rey Lemuel, pero son la profecía con que le enseñó su madre. Imagínate, su madre le instruyó así y le dijo, y voy a seguir leyendo, capítulo 31, versos 2 en adelante, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? El consejo, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y siguen los consejos de esta sabia mamá. Dice, no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes de la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley, perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre la boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Consejos muy, muy profundos y sabios, que si tuviéramos el tiempo también de ir uno por uno en estos textos, descubriendo lo que la mamá le estaba diciendo, pero es muy fácil entender. El segundo versículo, cuando les dice, hijo mío, versículo 3, no des a las mujeres tu fuerza. Y ya podemos concluir tan fácil, así, por encima, el consejo de, hijo mío, busca tu ayuda idónea, en singular, porque las, en plural, que está ahí, quitan tu fuerza. Busca tu ayuda idónea. Bueno, tantas cosas más, el hecho de no embriagarse, el hecho de atender a, a los que necesitan un justo juicio, los desvalidos, los pobres, los menesterosos, etcétera, ¿no? La compasión, tantas cosas. Pero aquí la sabiduría de una mamá instruyendo a su futuro joven rey, ¿no? Después Colosenses capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante, también otro texto maravilloso que nos llevó el estudio a meditar. Colosenses capítulo 4. Vamos a encontrarlo aquí. Ya lo tenemos, capítulo 4, versos 6 en adelante. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, la importancia de las palabras que van con sal, con esta sazón especial, sabias, y que dejan también un anhelo a tu hijo, una sed
por ir a buscar la sabiduría, ¿no? Em, y sabes, no tenemos que desmayar. Yo, como les comentaba al principio, tengo hijos adultos, ya ellos han sido instruidos, como nos mandó Deuteronomio capítulo 6. Eh, Tengo hermosos recuerdos de tiempos en que muy chiquititos les obligábamos a ir con mi esposo a los niños a estar en estos devocionales de familia, les hacía escribir proverbios. Ellos hoy día todavía me dicen, mamá, me acuerdo cuando nos obligabas a hacer las copias de los proverbios todos los días, pero que les quedaron cosas en su mente, ¿no? Porque estaban chiquitos, ellos estaban recibiendo toda esta instrucción. Y como dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, tratábamos con mi esposo de llevar a cabo el llamado que deja aquí, dice, de repetir. Es un mandato del Señor a los padres, repetir a los niños, hablándoles, estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, cuando se levantan, atando estas palabras como una señal en su mano y como frontales entre sus ojos. Las escribirás en los postes, en las puertas. Y tantas ideas maravillosas hoy día, también impresiones que puedes hacer o con tu mano, versículos usando simplemente los notepads, ¿verdad? Estas tarjetitas, escribiendo versículos y pegándolos ahí en la pared de los baños, de sus habitaciones, cerca de su cama, em, procurando que ellos reflexionen en la palabra del Señor y, como les decía, no desanimarnos si pensamos que no vemos el fruto. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo porque el Espíritu Santo está trabajando. Y en estos días les comparto de mi corazón. Muchas veces a uno en la humanidad que quiere ver logros o avances rápidos, eh, como pensaba y escuchaba a uno de mis hijos y me decía, mamá, ya no estoy leyendo, ya no estoy solamente escuchando, me dijo, la Biblia mientras voy en el auto, sino que me propuse leerla antes de salir de casa y leerla directamente de la Biblia, porque no es igual, mamá, escucharla que leerla directamente de la Biblia, del libro que tenemos ahí, que todos tienen un libro, ¿verdad? Hoy día hay tantos libros de la Biblia en tu casa y puedes tener uno por diferentes habitaciones, ¿no? Entonces es maravilloso pensar, dije, Señor, gracias porque tú sigues haciendo tu obra, tú lo prometiste, el que comenzó la obra la completará y lo creemos y confiamos en eso. ¿Quieres criar hijos conforme al corazón de Dios? Bueno, sigue haciendo esto de traspasar esta pasión por enseñar la palabra de Dios, no solamente la palabra de Dios, sino que la sabiduría que viene de ella. Entonces te decía algunas acciones prácticas para tomar estas decisiones de transmitir a tus hijos. Bueno, organiza tus tiempos, eh, como te mencionaba al inicio, eh, la lectura de un proverbio no es más de 5 minutos. Todos los versículos que hay en un capítulo. Organiza tiempos libres, planea qué ver con tus hijos en la televisión. A veces nos juntamos a ver una película. Bueno, planea con intención ver algo que tú sabes va a quedar en sus corazones, en reflexión para sus espíritus. Organiza también juegos de mesa que tengan que ver con cosas bíblicas, conocimiento del Señor, desafíalos a saber más,
Me acuerdo de noches que hacíamos bachillerato, un juego muy antiguo, donde poníamos una letra y teníamos que poner ahí el nombre, las ciudades, las frutas, las verduras o qué sé yo, todo con la misma letra y que tenga que ver con la Biblia. Y era muy entretenido poder hacer estos ejercicios. Busca un destino especial. Busca hacer una salida especial con tu hijo, con tu hija, una cita. También recuerdo tiempos maravillosos en donde nos juntábamos a tomar un cafecito o algo y comer algo rico y hacerlo. Tal vez tus hijos después ya crecen y dices, ah, ya no tenemos el mismo horario, ¿cómo combinamos para juntarnos? Pues aprovecha a las que tienen sus hijos chiquitos y adolescentes que todavía dependen de ti para trasladarse y haz cosas de- radicales, intencionales, para llenar sus mentes de estos temas bíblicos maravillosos. Em, entonces, te animo a seguir adelante en esta misión que el Señor nos da. Hay en la palabra de Dios muchos ejemplos bíblicos, que como te digo, el ejemplo de Jocabé, que confió dejando ahí en el río Nilo. Justamente yo conectaba mientras que leía la historia de Lilian, esta misionera jovencita, ¿no? Les dije que ella viajó en un barco a los 23 años. Ella se fue a Egipto a cumplir con su promesa que ella le había hecho al Señor. Otro dato importante de la vida de ella. Ella le había prometido, le había dicho al Señor en una oración, si puedo hacer algo por ti, házmelo saber. Si puedo hacer algo por ti, házmelo saber. Y como les digo, a los 23 años, tan jovencita, ella renunció a su matrimonio, renunció a su profesión, a toda su vida aquí en Estados Unidos, sus comodidades, su familia y se fue a tener cientos y miles de hijos espirituales. Maravilloso, maravilloso. Entonces, Ana, otra mujer, maravilloso lo que el Señor hizo en su vida. Esta historia ustedes la van a encontrar en 1 Samuel, capítulo 1, donde ella va a relatar su anhelo, su deseo de ser mamá. Ella no podía ser mamá. Hay muchas mujeres en la Biblia también que se relatan no podían ser mamás, pero sin embargo para el Señor no hay nada imposible. Dios hizo lo imposible para el hombre y, y muchas fueron mamás. Otro ejemplo que destaco en la palabra es el ejemplo de María, la Madre de Dios, la que también accedió a tener en su vientre al Hijo de Dios. Imagínense, a ser repudiada por la sociedad en esa época, jovencita, tan jovencita, no se sabe, pero dicen algunos estudiosos, 14, 16 años habrá tenido. También ella renunció a su boda preciosa, todo para llevar y obedecer lo que Dios le había pedido, llevar al Hijo de Dios en su vientre. Y una cosa que también pensaba cuando estudiaba esta historia de María es ese momento que ella se reúne con su tía Elizabeth. ¿Recuerdas? Cuando ellas se encuentran y cuando dice la palabra de Dios que eh, el bebé de Elizabeth, que iba a ser Juan el Bautista, salta en el vientre de Elizabeth porque el Salvador de este mundo estaba en el vientre de María. Eh, otra cosa que pensaba, decía, wow, qué mentiroso y qué pervertido es este mundo, cómo ha distorsionado y cómo han querido que las mujeres crean a través de la ideología del feminismo y de muchas otras eh, ideologías perversas motivadas por el enemigo, a que
la gente piense que un feto no es un ser vivo, perdón, no es un ser, no es una persona, ¿verdad? Cuando el bebé saltó en el vientre de Elizabeth, estaba totalmente, pienso, consciente de quién era el otro bebé que estaba en el vientre de María. Tantas cosas maravillosas que puedes descubrir en la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Estas son acciones radicales que tienes que hacer para llevar a la práctica con tus hijos. Eh, Otro ejemplo de otra mujer que no tuvo hijos, pero que sí fue una gran madre espiritual, es Corrie ten Boom. Y quiero leer una parte de lo que se relata de ella aquí en nuestro libro. Voy a leer en la página 112 y ya estamos terminando esta transmisión, pero quiero compartirles. Mire, dice la biografía de Corrie ten Boom, autora, evangelista y prisionera durante la Segunda Guerra Mundial, provee un ejemplo más contemporáneo de un padre que derramó la palabra de Dios en los corazones de sus hijos. Al principio de su vida, el papá de Corrie inculcó en su familia la importancia de memorizar las escrituras. Pongan atención a esto porque es maravilloso. Esta es una acción muy intencional que tuvo este hombre. Se aseguró que aprendieran pasajes de la Biblia después de que muriera su mamá. Esta memorización les sirvió mucho a sus hijos, ya que les tocó sufrir y, con la excepción de Corrie, morir a la larga debido a su fe. El almacén de escrituras de Corrie, que tenía en su memoria, la ayudó a sobrevivir, como digo, los campos de concentración nazi. Tienen que leer también la historia de Corrie ten Boom. Su padre le había dicho a Corrie: hija, no olvides que cada palabra que conozcas de memoria será un arma preciosa que Dios puede usar a través de ti. La palabra de Dios realmente armó a Corrie ten Boom y la ayudó a sufrir el dolor y el tormento del campo de concentración. Dios también usó su palabra, que estaba escondida en su corazón, como un instrumento poderoso de evangelización allí mismo en el campo, ya que Corrie ofrecía salvación, esperanza y consuelo a los prisioneros que sufrían. ¿Viste la pasión por transmitir la salvación? La pasión por transmitir la sabiduría de la palabra de Dios. No podemos descuidar el valor de la lectura diaria de la Biblia, que es tan importante como memorizar las escrituras. Además de ayudar a sus hijos a memorizar la palabra de Dios, el papá de Corrie ten Boom leía un capítulo del Antiguo Testamento a su familia cada mañana después del desayuno y un capítulo del Nuevo Testamento cada noche después de la cena. Los padres, bueno, y ahí cuenta también la historia de Elizabeth Elliot y de John Stam, preciosos modelos que nos sirven a nosotras para animarnos a seguir haciendo lo que Dios quiere, como una mamá que valora la maternidad. Este mundo nos va a querer decir: no, la tarea es muy difícil, imagínate, vas a renunciar a tu tiempo. Y es tan egoísta la cultura en la que nosotras tenemos que vivir. Tenemos que llenarnos de la escritura, tenemos que llenarnos de su verdad. El diseño de Dios fue que nosotras seamos mujeres dadoras de vida, sea cual sea la situación en la que estés. Seas una mujer, mamá biológica o mamá espiritual, una viuda, una mujer grande, joven, puede ser una mujer que puede transmitir verdades a muchos más. Entonces te animo para que en esta tarea le pidas al Señor la dirección cada día y busques ser esa transmisora de
vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza, por todo lo que Él nos ha desafiado en esta tarde una vez más, y vamos a pedirle su bendición para nuestros hijos y para los hijos de muchas mujeres que conocemos, muchos hijos que también aún habiendo las mamás hecho mucho por ellos, habiendo sido fieles en la transmisión de la verdad, ellos crecidos han tomado decisiones, algunos están lejos de Dios por sus decisiones, y vamos a rogar para que el Señor también les traiga y vuelvan en sí, de sus caminos que ellos no han escogido correctamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza, por todo lo que tú nos has transmitido. Señor, gracias porque podemos leer con tanta claridad tu instrucción, tu sabiduría y seguir siendo desafiadas a ser mujeres que seamos dadoras de vida. Ayúdanos, Señor, en este cometido. Ayúdanos, Señor, porque queremos obedecerte, ser fieles y llegar a tener este corazón conforme a tu corazón, Señor. Te pido que nos des fortaleza porque hay mucha debilidad, hay muchas cosas que nos llama la atención de este mundo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser fuertes y valientes y firmes en nuestras convicciones para lo que tú nos has pedido. Y como esta mujer un día te dijo, Señor, si tú quieres que hagamos algo, por favor, háznoslo saber, que queremos obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor las bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.